Hola hermanos, el día de hoy, 31 de julio del 2019, es miércoles de la 17ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos una memoria obligatoria de uno de los gigantes de la historia de la iglesia. Realmente aquí, pues, se le puede comparar probablemente con todos los que fue canonizado, un 12 de marzo de 1622. Me refiero a Íñigo López de Loyola. Me encanta siempre decir así, Íñigo López, porque yo soy apellido López, quiere decir que en mi familia hay sangre también de santidad y hay otros santos que llevan este apellido también, pero este es un santazo, este ya no tiene comparación. Pues Ignacio de Loyola, nacido, fíjense ustedes, en el País Vasco, en Guipúzcoa, en 23 de octubre de 1491, de una familia noble, sin duda, él fue educado en ese ambiente, ¿no? La familia no tenía buena fama, hay que decirlo con toda claridad. Y Íñigo pues vivió esa vida disoluta del soldado, era muy valiente, era caballeroso y caballeresco, es decir, muy dado a buscar a las mujeres, a pretender enamorarlas, pero bueno, la historia le deparó otro final. En el sitio de Pamplona, frente a los franceses, él defendió el país. Bueno, de hecho, estaba al servicio del rey de Navarra y pues ahí defendiendo era 12.000 franceses contra un puñado y él los dirigió. Y ahí una bala de cañón le dañó las dos piernas, de hecho. Él quedó muy dañado y rengueando. Y bueno, en su convalecencia es cuando empezó a leer los libros. La hermana, un poco pícara, no le llevó libros de caballería, ¿no? Sino que le llevó libros pues, de caballeros, mejor, sino que le llevó algunos libros de santos y ahí le cambió la vida a Íñigo. Entró en un proceso de conversión, detenido en algún santuario mariano, lógicamente en Manresa, bueno, en Montserrat, y luego pues se decide, él lo que quería era servir al Señor. Fíjense que originalmente la Compañía de Jesús se iba a llamar Compañía de María. Como él no sabía latín y quería ser sacerdote, pues entonces le toca estudiar allá en París y se pone a aprender con los niños que estaban aprendiendo latín. En aquel entonces así era la cuestión. Ahí conoció a los compañeros con los que luego fundará la Compañía de Jesús allá en Montmartre, en París. Y se dirigirán, porque ellos lo que querían era originalmente, bueno, el plan de Íñigo era llegar a la Tierra Santa, ir a Jerusalén. Pero en el camino las cosas le fueron cambiando, ya les digo, precisamente en los lugares netamente marianos, ahí fue donde le fue cambiando esta historia. Llegan donde el Papa y se ofrecen al Santo Padre, por eso el cuarto voto jesuita sigue siendo este, ¿no? La obediencia total al Santo Padre. Bueno, vamos, sus escritos, los ejercicios espirituales van a ser publicados prácticamente hasta 1551 y bueno, fíjense que hasta la Inquisición se metió para ver si efectivamente aquello que había escrito Íñigo, que había escrito Ignacio, pues estaba bien. Miren, fue general hasta el día de su muerte. Él muere un 31 de julio de 1556. Ahí está enterrado en la iglesia del Gesù en Roma. Cuando él muere ya eran poquito cerca de 10.000 jesuitas en el mundo. Imagínense ustedes, el ímpetu, todo lo que le debemos a los jesuitas, hay que admitirlo. El Papa Francisco es jesuita. Así que por lo tanto estamos profundamente agradecidos con el Señor por la figura de este buen hombre, de Ignacio, que va a producir tanta santidad. O sea, piensen, basta pensar en Francisco Javier, que va a morir precisamente unos años antes, 5 años antes, pero él era una de los punta de lanza de ellos. Y bueno, y Suárez y todo. Bueno, no quiero aquí quedarme en eso porque las lecturas del día de hoy también nos obligan a dedicarnos a ella. Pero tenemos que ser agradecidos. Les decía al inicio que probablemente se puede comparar con los santos con los que fue él canonizado, un 12 de marzo de 1622. Sí, Francisco Javier, Teresa de Jesús, Felipe Neri, San Isidro Labrador, Ignacio de Loyola. Esos fueron canonizados en esa tanda. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos siempre en el libro del Éxodo, capítulo 34 del libro del Éxodo. ¿Qué pasa con Moisés cada vez que se encuentra con el Señor? A ver si nos ocurre una cosa similar a nosotros. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los llamó, y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron y Moisés habló con ellos. A continuación se le acercaron también todos los israelitas y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor.
resplandece nuestro rostro. El rostro, entiéndalo, ahorita yo tengo aquí, lógicamente por la transmisión, tengo que ponerme un farolito enfrente para que me ilumine más, pero el detalle es otro, ¿no? No es que le brilla a usted porque le brilla la frente, no, es que realmente resplandece. O sea, realmente el encuentro con el Señor, la oración, nos hace resplandecer, ser luz, no porque nosotros somos luz, somos reflejo de la luz del Señor. Si nuestra oración no nos cambia el rostro, y el rostro es la imagen de la persona, hay que entenderlo así, si la oración no nos cambia, no es oración. Si la oración no nos lleva a una transformación, si la oración que yo ando buscando es un somnífero o un analgésico para calmar las cosas, para tener la fiesta en paz, entonces ya no es oración. Y fíjense, siempre compromete la oración. La oración siempre impulsa a algo nuevo. Y no es una oración individualista, es una oración que termina siempre en el bien de los demás. El Evangelio está tomado siempre del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Estamos leyendo las parábolas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Pero qué lindas estas parábolas, ¿no? Va y vende cuanto tiene. Entregarlo todo. Cuando usted encuentra la razón, el sentido, la opción fundamental, diríamos en la moral fundamental, si usted encuentra ese tesoro valioso que es Cristo, que es Dios, lo deja todo. No le importa lo demás, o sea, decir, no es que lo otro no sea de valor, claro que tiene valor, pero el centro está ahí, mi vida orientada hacia Dios, como Ignacio. Por eso fíjense ustedes, ¿cómo se le llama eso? El lema de la Compañía de Jesús es ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. No la nuestra, la de Dios. Ponga, esa es la perla de gran valor, ese es el campo con el gran tesoro. Uno dice, ¿por qué no agarró el tesoro y se lo llevó en la noche? Es una parábola. Y por eso hay que dejarlo todo, hay que entregarlo todo. ¿Quiere ser feliz? Entréguese. Les invito ahora a terminar haciendo una oración de Ignacio, atribuida a Ignacio, que normalmente se llama, fíjense, la oración para hacer en cualquier momento, así, en cualquier tiempo. Ayúdame a clarificar mis intenciones, purifica mis sentimientos, santifica mis pensamientos y bendice mis esfuerzos para que todo en mi vida sea de acuerdo a tu voluntad. Tengo tantos deseos contradictorios, me preocupo por cosas que ni importan ni son duraderas, pero sé que si te entrego mi corazón, haga lo que haga, seguiré a mi nuevo corazón. En todo lo que hoy soy, en todo lo que intente hacer, en mis encuentros, reflexiones, incluso en las frustraciones y fallos, y sobre todo en este rato de oración, en todo ello, haz que ponga mi vida en tus manos. Señor, soy todo tuyo. Haz de mí lo que tú quieras. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz final del mes. Mañana comenzaremos un nuevo mes, el mes de agosto, el mes de la Asunción. Por cierto, no sé si saben, pero la Compañía de Jesús fue fundada precisamente un 15 de agosto. Que Dios les bendiga.